niños y adolescentes, sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner su granito de arena. Dale por Venezuela, arriba que en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta a la mesa de la Unidad Democrática para compartir absolutamente con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, ideológico, la angustia, la pasión, la justa indignación, serena confianza, firme esperanza, remando juntos, de construir la Venezuela de esperanza, la Venezuela de trabajo, de respeto, de confianza, la Venezuela que usted y yo nos merecemos. ¿Por qué? Porque somos gente buena, somos gente de trabajo, somos gente que se esfuerza por sacar adelante su familia, su comunidad, su barrio, su ciudad, nuestro país. De eso se trata, precisamente de eso se trata. Tengo que arrancar el programa de hoy. Hay una película que fue de culto en su época, hace muchísimos años. Se llamaba Cuando el futuro nos alcance, era el nombre que le pusieron en español, Cuando el futuro nos alcance. Y narraba un poco la historia de el mundo del futuro, un mundo en el cual se había acabado la comida, se había acabado el alimento. El único alimento que había era administrado por el gobierno. Y el gobierno le daba pues unas galletas que eran el sustento fundamental de la gente. Soylent se llamaban las galletas, Soylent verde. Bueno, y la distribución de ese alimento eran unos tumultos que se armaban, ¿no? Y entonces había que recurrir a la fuerza pública para reprimir a los ciudadanos. Repito, fue una película de culto de la cual se habló durante décadas. Digo esto porque cuando uno ubica pues el nombre de la película, Cuando el futuro nos alcance, pareciera que nos estuviera alcanzando a nosotros, ¿no? Cuando tomamos en cuenta lo que ha estado ocurriendo, y estoy hablando únicamente de las últimas 72 horas. En las últimas 72 horas, mis hermanos, mis amigos, han pasado cosas que son extremadamente preocupantes, porque como he dicho antes en este espacio, algunos tomadores de decisiones, gerentes, políticos, etcétera, suelen ver la realidad como variables, ¿no? Aisladas, como su acercamiento a la realidad es a través de encuestas, informes, reportes, análisis. Entonces acostumbran ver, por ejemplo, la variable económica, ¿no? Por un lado, la variable social, por otro lado, la variable de gobernabilidad, por otro lado, la variable paz social, por otro lado. Pero resulta que eso puede ocurrir así en una encuesta o en un informe. En la vida ocurre de manera distinta. En la vida se unen todas las variables, se mezclan todas las variables. Cuando estallan situaciones así, entonces viene ese mismo gerente, viene ese mismo tomador de decisiones, o ese mismo político, dice: estamos en presencia de un fenómeno multifactorial. ¡Demonios! Todos los fenómenos son multifactoriales. La vida es multifactorial. Digo todo esto porque si aquí llegaran a encontrarse la variable escasez, la variable crisis económica, la variable hambre, chico, hambre con H mayúscula, y por otro lado la variable inseguridad, la variable violencia social. Si esas dos variables llegaran a encontrarse, bueno, tendremos un problema muy complejo. Inicié el programa recordándoles una película
del pasado. Y nuevamente voy a referir a ese tema, al pasado. Los venezolanos y en general los seres humanos acostumbramos a imaginar el futuro sobre la base del pasado ya vivido, sobre la base de lo ya ocurrido. Ese es nuestro referente para imaginarnos el futuro. Entonces, todo el mundo que habla de un estallido social, todo el mundo que habla de los supuestos peligros de un estallido social, lo hacen pensando en el llamado Caracazo. Lo hacen pensando en el llamado, el sacudón, ¿no? De por ahí del año 89. Y resultan, señores, que las diferencias son muy importantes entre ese momento y este. Se los voy a decir de manera muy clara, ¿no? En el año 89, ¿no? En medio de una situación de una determinada angustia, de una determinada precariedad, en ese momento hubo un evento que fue concentrado en el tiempo y en el espacio. El sacudón fue un fenómeno que ocurrió en 3-4 días y concentrado en el centro del país, ¿no? Hoy estamos viviendo una situación de violencia social muy distinta, desagregada en el tiempo, desagregada en el espacio. Tenemos un sacudón de baja intensidad que ya está ocurriendo en toda Venezuela desde hace años. ¿Entiendes? Y que ha cobrado, por cierto, una cantidad de víctimas muchísimo mayor que la de aquel evento del año 89. Otro elemento adicional, porque me dicen, bueno, sí, pero es que este es un proceso de baja intensidad. Estamos hablando de un nuevo evento de alta intensidad, de un nuevo sacudón. Miren, señores, en el evento de 1989 tuvimos, gente en las calles, ¿no? Agarrando con sus manos una nevera, una lavadora, un televisor, un costillar de vaca. ¿Ustedes recuerdan? Esas fotos se hicieron famosas. Bueno, resulta que hoy, te informo, ni hay nevera, ni hay televisor, ni hay costillar de vaca. Y esas manos, muchas de esas manos, no están vacías como para agarrar nada, sino que tienen una granada en una mano y una pistola en la otra. Es la pequeña diferencia entre este 2016 y aquel 1989. Por eso insisto, el tema, el cruce de estas variables, violencia social y escasez, eso hay que evitarlo. Los venezolanos tenemos que evitar eso. Tenemos que construir las condiciones para que eso no ocurra. Digo todo esto porque, todo el mundo recuerda lo que pasó el pasado viernes. El pasado viernes, la soberanísima Asamblea Nacional rechazó el decreto de emergencia, no era un proyecto, el decreto de emergencia económica hecho por el gobierno nacional. ¿Y por qué lo rechazó la Asamblea Nacional? Por dos razones fundamentales. La primera, todos los sectores sociales consultados rechazaron ese decreto. Los jubilados, los pensionados, los trabajadores chavistas, los trabajadores opositores, los empleadores, los emprendedores, los trabajadores de la economía informal, todos esos sectores fueron consultados en la Asamblea Nacional, como debe ser, porque la Asamblea Nacional no sustituye al país, lo expresa, lo representa. Todos esos sectores fueron convocados, todos acudieron y expresaron su rechazo al decreto. Se convocó al gobierno para que emitiera sus razones, para que planteara sus asuntos, para que justificara la medida. Y no fueron, arrugaron, se negaron a darle explicaciones a la Asamblea Nacional y se negaron a darle explicaciones al país. De hecho, argumentaron su ausencia en la Asamblea Nacional diciendo que no podían hablar ante la prensa, que no podían comunicarle las razones de la fulana emergencia al pueblo venezolano a través de los medios de comunicación. ¿Qué tal? Ellos que hablaban tanto de democracia participativa y protagónica, ahora nos estaban hablando de secreto de Estado. ¿Qué tal? Bueno, por esas razones fue rechazada el decreto de emergencia planteado por el Ejecutivo. Eso fue el día viernes. El día sábado, ¿qué ocurrió? El día sábado hubo una muy importante concentración del campo democrático conmemorando el 58 aniversario de la caída de la penúltima dictadura en nuestro país. Y en ese escenario,
bueno, se dieron cita elementos fundamentales del liderazgo democrático nacional. Ahí estuvo nuestro hermano Henry Ramos Alup, presidente de la Asamblea Nacional. Ahí estuvo Julio Borges, jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática. Ahí estuvo Delsa Solórzano, ahí estuvo Freddy Guevara, ahí estuvo la gente de todos los partidos democráticos estuvieron presentes en esa concentración. Y allí nos encontramos también con los provocadores que suele enviar el gobierno, disfrazados de periodistas. No son periodistas, pero se disfrazan de periodistas para ejercer un trabajo de provocación. Y nosotros, por supuesto, siempre los atendemos con mucha cortesía, pues, porque ellos serán lo que sean, pero nosotros somos lo que somos. Nosotros somos gente decente y actuamos como gente decente, como gente seria y responsable, y sobre todo como gente respetuosa que somos. Se nos acercó un sujeto que era reportero de un programa llamado Zurda Conducta o Absurda Conducta, algo así. Y nos hizo unas preguntas. Intentamos responderle cuando fuimos súbitamente atropellados por otra persona que a su vez era supuesta reportera de el programa de Jorge Rodríguez. Es decir, la reportera del programa de Jorge Rodríguez saboteándole la entrevista al reportero del programa de Absurda Conducta. Eso pasó. Pero más allá de la anécdota, lo que quiero es referirles qué era lo que estaban preguntando de uno y otro. Ambos preguntaban, bueno, está bien, ustedes rechazaron el decreto, ¿cuáles son las soluciones que plantea la oposición? Y esa receta, esa chuleta que llevaban estos dos personajes, se corresponde exactamente con lo que es el nuevo CD, la nueva muletilla que tiene el oficialismo en este momento. Y nosotros aprovechamos ese evento para darle respuesta, ciertamente, al oficialismo. Nosotros le dijimos con absoluta claridad al gobierno, y lo repito ahora, lo siguiente. Miren, señores, la responsabilidad de anunciar medidas concretas para enfrentar la crisis económica la tiene el gobierno nacional. La tiene el Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Entiende? La oposición no va a presentar recetas. No nos corresponde. No nos corresponde. Eso le corresponde al gobierno. Ahora bien, si el gobierno no sabe hacerlo, si el gobierno no puede hacerlo por falta de talento, por falta de capacidad profesional, o si el gobierno no quiere hacerlo por cobardía, por no asumir los costos políticos que eso implica, si ocurre cualquiera de esas tres opciones, no saben, no pueden o no quieren, entonces que den un paso al costado. No quieres ser gobierno, Maduro, no quieres asumir la responsabilidad de ser gobierno y de proponerle al país las medidas que un gobierno tiene que proponer. Ah, bueno, chicos, da un paso al costado, renuncia, vale. Mucho ayuda el que no estorba. Renuncia y permite que el pueblo venezolano construya prosperidad. Permite que la Unidad Democrática haga lo que tiene que hacer. Permite incluso, vale, que los sectores del PSUV que no quieren inmolarse defendiendo la corrupción y la ineficiencia de tu gobierno tengan un respiro y concerten con la Unidad Democrática una salida adelantada a la crisis política. ¿Sabes por qué? Porque para construir prosperidad es indispensable tener estabilidad política. Y para tener estabilidad política es indispensable a su vez tener un gobierno que inspire confianza. Y tu gobierno, Maduro, no le inspira confianza ni siquiera a tus partidarios. Ni siquiera. Es impresionante, pero mira, cualquier cosa que diga un opositor contra Maduro se queda pálida frente a la manera como hablan de ti tus compañeros de partido, las bases de tu partido, lo que queda de las bases de tu partido. Mira, de inútil para abajo cualquier insulto que te imagines. ¿Entiendes? Entonces, repito, si el gobierno nacional no está en condiciones porque no quiere, no sabe o no puede proponerle al país las medidas que hacen falta para salir de la crisis, bueno y santo, da un paso al costado, chicos, da un paso al costado, abre y permite que Venezuela construya prosperidad. Entonces, insisto, no es el papel nuestro como oposición democrática
dar ningún tipo de recetario. Corresponde al gobierno hacer eso. Corresponde al gobierno proponerle al país las medidas pertinentes. Ahora, lo que sí nos corresponde a nosotros es plantear cuál es la estrategia, cuál es la visión para poder salir de esta crisis. Eso sí nos corresponde y eso sí lo hicimos en el acto del pasado sábado 23 de enero. Eso sí lo hicimos y lo dijimos con mucha claridad. Hay una inmensa diferencia entre la manera como el gobierno procesa esta situación y la manera como nosotros creemos que hay que procesarla. ¿Qué hizo el gobierno o qué pretendió hacer el gobierno? El gobierno cocinó, ¿no?, junto con un asesor español, porque esa es la otra cosa, ¿no? El señor Maduro se la pasa hablando pestes del supuesto intervencionismo de Rajoy, el hasta ahora jefe del gobierno español. Le dice: Rajoy, no intervengas en los asuntos de Venezuela, Venezuela se respeta, y bla, 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 bla. Y resulta que, ¿tú sabes quién está diseñando la receta económica de este gobiernito? Un español, un tipo que tiene como segundo apellido Mancilla o algo así. Este señor viene a mancillar, ¿no?, precisamente la economía venezolana y de esa manera también a destruir lo que queda de convivencia social en Venezuela. Un español, tipo de Podemos. Eso sí no es injerencismo, ¿verdad? Eso sí no es injerencismo. Bueno, lo que decía es que el gobierno pretende abordar esto de la siguiente manera. Cocinan en un cenáculo una receta, un decreto, junto con su asesor español. Tratan de imponérselo al país y luego le dicen a la Asamblea Nacional: aprueba esto, si no lo apruebas hay enfrentamiento. Chicos, así no es posible avanzar. No porque lo diga Maduro, no porque lo diga Maduro. Mira, es que lo puede decir Superman. Así no se puede avanzar por una razón elemental. La profundidad y la naturaleza de la crisis es tan brutal que la única manera de resolverla es con el concurso de todo el país. Es convocando a todo el país, es convocando a los mejores talentos, a las mejores capacidades, a todos los actores sociales, a todos los actores gremiales, a todos los actores políticos, a todos los actores del ámbito científico, económico, a los productores, a los empleadores, a los trabajadores de la economía informal, a los trabajadores del sector moderno de la economía, a los trabajadores del sector primario, a todos. Esa es la única manera, ¿entiendes? Maduro lo hace al revés. Maduro inventa su receta y se la quiere imponer al resto. Eso no es posible, Maduro. Eso no es posible, Luis Sala. Eso no es posible, señor español intervencionista. Eso no es posible, ¿vale? Hay que convocar al país para que sea ese país unido el que enfrente, no solamente vence la crisis, sino que la transforme en oportunidad. Eso sí es posible. Por eso nosotros decimos, nosotros no vamos a presentar ninguna receta ahorita. Eso es responsabilidad del gobierno. Si el gobierno no sabe hacerlo, o no quiere hacerlo, o no puede hacerlo, bueno, que dé un paso al costado. Vamos a concertar una salida adelantada del gobierno desde el punto de vista constitucional y democrático. Vamos a adelantar las elecciones, pues. Vamos a hacerlo. Vamos a concertar la enmienda constitucional, recortamos el periodo, hacemos elecciones y ponemos un gobierno que le inspire confianza al país y, bueno, y abramos juego para poder destrancar no solamente la economía, sino la convivencia en Venezuela. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero lo que sí nosotros podemos señalar desde ya, es la visión que creemos correcta para enfrentar esta situación. Y esa visión es el acuerdo. La cultura de acuerdo y de pacto que está en el alma de todo demócrata. Recuerden ustedes, los militaristas no entienden nada de acuerdo. Los militaristas cuando están arriba ordenan y cuando están abajo adulan. ¿Entiendes? No estoy hablando de los militares, estoy hablando de los militaristas, que es otra cosa. Y este gobierno es militarista. Por eso ellos desprecian la cultura de acuerdo, la cultura de pacto. Y el 23 de enero era una fecha muy propicia para hacer lo que hicimos, porque el 23 de enero de 1958 este país derrocó la penúltima dictadura gracias a un gran acuerdo que se cristalizó en la existencia de algo llamado la Junta Patriótica. Por eso derrotamos la dictadura. Y luego le dimos a este país
décadas de estabilidad y de prosperidad en función de un acuerdo. Ese acuerdo se llamó el Pacto de Punto Fijo. Hay que hacer la historia y hay que hacerla como es, no desde la propaganda, sino desde el análisis de lo que ocurrió y de sus resultados. Esa cultura del acuerdo, esa cultura del pacto, dio a Venezuela esos dos resultados hace 58 años. Bueno, hoy es necesario un nuevo pacto de los venezolanos, un nuevo acuerdo de los venezolanos, el pacto de la Venezuela unida, un pacto con 5 objetivos muy claros. Pan, porque el enemigo fundamental de los venezolanos hoy es el hambre. Trabajo, porque es la única manera decente, sostenible y autónoma de lograr el pan. Seguridad, porque sin seguridad ciudadana para las personas, sin seguridad jurídica para las empresas y sin seguridad de todo el país para tener acceso a las medicinas, es decir, para tener acceso a la vida, sin esas 3 seguridades, bueno, no hay prosperidad posible. Democracia, porque sin poderes autónomos que se regulen mutuamente, los corruptos van a seguir haciendo de las suyas como en estos 17 años. Y libertad, porque esa es la vocación histórica del pueblo venezolano. Pan, trabajo, seguridad, democracia y libertad pudieran ser entonces los 5 objetivos de ese pacto de la Venezuela unida. Un pacto para no solo vencer la crisis, sino transformarla en oportunidad que nos lance nuevamente hacia el futuro, para que nos convirtamos nuevamente en una Venezuela de la que nadie se quiera ir y que por el contrario mucha gente venga a construir futuro y familia en esta tierra bendecida por Dios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Yeye 17, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Buenos días, Katy Rusia. Lauber, un abrazo. JD, Dios te bendiga. Es el debate. Usted escucha a Gio Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión. Regresamos a la unión. Y al principio del programa, yo con ustedes el que todos tenían su razón de ser, tenían su anclaje en la realidad de las últimas 72 horas. Eso es importante aclararlo, eso es importante decirlo. Aquí se trata de análisis político, como hay un hablador de pistolada que tiene una curiosa encuestadora que no hace encuestas, y se la pasa tratando de ser gurú. Lo intentó en la oposición, no lo logró, se fue para el gobierno y bueno, terminó haciendo muy buenas ganancias desde el punto de vista económico, pero bueno, le ocurre lo que siempre le ocurre a los habladores de pistolada, que es que se la pasan diciendo cosas que luego no se corresponden con la realidad. Fue la persona que dijo que la oposición no era capaz de capitalizar el descontento económico y que Maduro tenía 52% de apoyo y bla, bla, bla. Tiene un programita que se llama Análisis Situacional. Bueno, esto que yo les estoy diciendo, esto que acabo de decirles en el pasado segmento, no es el resultado de ningún análisis situacional, sino es el resultado de la constatación de realidades de apenas las últimas 72 horas. Recuerdan que arrancamos el programa diciendo: mosca, alerta, cuidado. Es necesario que los venezolanos evitemos la confluencia de esas dos variables, escasez y hambre, con violencia social, ¿no? Con la ruptura de la convivencia. Eso es demasiado importante. Bueno, el pasado viernes ocurrió una cosa muy grave. Les leo de inmediato la nota con que el diario La Voz describió
lo ocurrido en un mercal, en un sector de los valles del Tuy, conocido como Altos de Suapire. Horas de tensión vivieron la mañana de ayer viernes los clientes del mercal del Altos de Suapire, municipio Paz Castillo, luego de que un grupo de antisociales se introdujera en ese establecimiento para escapar de la policía. En medio de la acción, los antisociales tomaron como rehenes a una secretaria y al gerente del mercal, mientras algunos trabajadores y compradores lograron salir despavoridos del lugar. Tras una intensa balacera entre funcionarios y delincuentes, 2 antisociales integrantes de la banda El Koala resultaron muertos. El supervisor jefe Ramón Oponte, director de la Policía Municipal del municipio de Independencia, informó que cerca de las 11 de la mañana recibieron una llamada al comando que les indicaba que sujetos armados se encontraban merodeando por la zona con la intención de robar a los vecinos que hacían cola para comprar productos regulados en el citado establecimiento. De inmediato, una comisión acudió al sitio y a la altura de la calle principal del sector B de la urbanización Cartanal en Santa Teresa del Tuy, avistó a varios delincuentes apodados Ricardito, el Huesito, el Zancudo y el Juanqui, quienes dispararon contra los efectivos. En la balacera, un funcionario de Polindependencia recibió un tiro en el chaleco antibalas, presentando hematomas, mientras que 3 de los criminales corrieron y se introdujeron en el mercal, lo que generó un gran revuelo. Bueno, sigue la nota explicando que producto del intercambio de balazos, cayeron mortalmente heridos 2 delincuentes. Es necesario revisar luego otra nota para ubicar que además de los 2 delincuentes abatidos, cayó también un ciudadano, cayó también un humilde comprador. Fue identificado como Jorman Enrique Rivas Baldayo, de apenas 22 años. Y dice así esta otra nota. En medio de la situación de rehenes ocurrió en las instalaciones del mercal de Altos de Suapire la mañana del viernes. Una bala perdida acabó con la vida de un cliente que realizaba compras dentro de este local comercial ubicado en el municipio Paz Castillo. Como lo informamos en nuestra edición anterior, en este hecho 2 antisociales conocidos como el Zancudo y el Hueso, integrantes de la banda del Koala, resultaron abatidos al enfrentarse con comisiones policiales. Los delincuentes mantenían sometidos al gerente del mercal y a una secretaria, lo que generó una tensa situación en el lugar. En la mañana de ayer, en predios de la Medicatura Forense del Tuy, se conoció que la víctima respondía al nombre de Jorman Enrique Rivas Baldayo, 22, quien reside en la calle principal del sector 4 de la urbanización El Manguito en Santa Lucía del Tuy. ¿Por qué destaco esta información de esta manera? Bueno, por 2 cosas. Primero, que es muy grave. Estamos hablando no de un asalto, estamos hablando de una situación de rehenes en el mercal. Estamos hablando además de una zona como Cartanal que desde hace muchísimo tiempo, todos los que conocemos los sectores populares del área, sabemos que es una zona que está prácticamente tomada por el AMPA. Y donde el AMPA ejerce control territorial, es decir, donde el Estado es el AMPA, ¿entiendes? Entonces, toda esta situación vinculada con el tema de la comida te da una idea, pues, del poder que tienen estos sujetos. En tercer lugar, por la manera curiosa como se presenta esto, ¿no? Resulta que hay un enfrentamiento entre ampones y policías, hay un ciudadano muerto y el ciudadano muerto, chico, murió por una bala perdida. Bueno, no estaba perdida porque desgraciadamente este ciudadano la encontró, ¿me entiendes? La encontró con su pecho, ¿no? Entonces, si ahí los que estaban disparando eran los ampones y los policías, ¿no? Y los ampones estaban en el mercal y los policías estaban disparando hacia el mercal, entonces, ¿cómo es que es una bala perdida? En todo caso, esto merece una investigación, porque estamos hablando de un ciudadano honesto que cae en medio de una situación de esta naturaleza. Pero todo el conjunto nos habla es de esto, de la inmensa inseguridad que hay en el país, de la inmensa inseguridad que hay en estos sectores populares y de cómo se cruza la variable violencia social con la variable crisis alimentaria. A usted me dirá, bueno, pero es que esto es en Cartanal, que es un sector específico donde hay una situación muy peculiar de violencia. Pues fíjate tú, esto fue en Cartanal el viernes, pero el sábado tuvimos una situación muy tensa, muy delicada en Guarenas. Protesta e irregularidad en Pedeval Buenaventura es otro titular de prensa de este día sábado. Este sábado, usuarios de la tienda de la red de supermercados Pedeval, ubicado en el Mall Buenaventura, protestaron en la avenida intercomunal Guarenas-Guatire, a la altura del sector San Pedro, luego de haber realizado una cola para adquirir productos regulados desde las 3 de la madrugada
Y pasadas las 4 de la tarde, el gerente dio la orden de cerrar el establecimiento, quedando sin comprar más de 100 personas a quienes ya se les había recogido la cédula para su posterior ingreso al mercado. ¿Qué tal? Si alguien tiene alguna duda, se lo repito. Este sábado, usuarios de la tienda de la red de supermercados Pedeval, ubicada en el Mall Buenaventura, Guarenas, protestaron en la avenida intercomunal Guarenas-Guatire a la altura del sector San Pedro, luego de haber realizado una cola para adquirir productos regulados desde las 3 de la madrugada. Y pasadas las 4 de la tarde, es decir, estas personas hicieron casi 11 horas de cola, el gerente dio la orden de cerrar el establecimiento, quedando sin comprar más de 100 personas a quienes ya se les había recogido la cédula para su posterior ingreso al mercado. Bueno, ahí apareció la Guardia Nacional, apareció la Policía Municipal, apareció la Policía del Estado. La pregunta es, ¿hay derecho a que esto pase? En un país que manejó $1 millón de millones de dólares en 12 años. Esto pasó en el Pedeval de Buenaventura, pero en el Central Mairense de Guarenas también ocurrió una protesta similar por el tema de las colas. Esto fue el viernes en Cartanal, el sábado en Guarenas. Ayer domingo, acá en Caracas, hubo una situación muy similar en Macaracuay. Así fue recogido sobre todo por las redes sociales, pero algunos medios por lo menos se hicieron eco de lo que las redes sociales difundieron. Así lo hizo la página web del diario 2001. Trancaron Macaracuay porque no hay alimentos en el Bicentenario. Es el titular, y luego refiere ciertamente a la información de los usuarios de la red social Twitter. Este domingo un grupo de personas cerró la avenida principal de Macaracuay en modo de protesta por la falta de alimentos en el abasto bicentenario de la localidad, y luego publica una serie de fotografías ilustrando lo que fue esta protesta ciudadana. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Estoy poniendo estos 3 ejemplos de las últimas 72 horas para insistir en la urgencia de que los venezolanos, no estoy hablando de la oposición, no estoy hablando de la Asamblea Nacional, por cierto, vale, excelente la entrevista de Henry Ramos anoche en Venevisión. Qué curioso que Venevisión vuelva a ser trending topic en las redes sociales, precisamente porque esté Henry Ramos allí. Excelente la entrevista de Henry. Mi abrazo a este hermano luchador de la democracia. Entonces, decía, el tema de que nosotros, los ciudadanos, los venezolanos, no los opositores, sino la gente, la Venezuela de trabajo, la Venezuela que produce o que quiere producir, tenemos que impulsar la construcción de ese gran acuerdo nacional para salir de la crisis a través del trabajo, para hacer que los responsables de esta crisis, es decir, los supercorruptos, los violadores de derechos humanos, los boliburgueses, los traficantes de dinero, los que se robaron $1 millón de millones de dólares en 12 años, sean ellos los que paguen la crisis. Y que nosotros, la Venezuela de trabajo, entonces empiece a construir prosperidad a partir de eso, del talento y del esfuerzo. Eso es fundamental, eso urge, antes de que situaciones como estas, degeneren en algo mucho peor. El hambre no razona, el hambre embiste, y eso hay que evitarlo. Repito, no estamos hablando entonces de ningún análisis situacional como el programa del hablador de pistoladas que les conté. No, estoy hablando de hechos, y sobre la base de esos hechos urge que el gobierno deje de estar jugando carrito. El gobierno monta un show, un decreto de emergencia, que lo único que perseguía no era resolver la crisis, lo único que perseguía era tratar de endosarle la responsabilidad de la crisis a la oposición. Nos manda un decreto impresentable para que nosotros lo rechacemos y entonces salir diciendo, yo tenía una receta para enfrentar la crisis, pero la oposición no me deja. ¡Necios! Ellos tienen 17 años destruyendo la economía del país y quieren que una Asamblea Nacional que tiene apenas 17 días existiendo resuelva lo que ellos hicieron. Es una locura. Digo esto de los 17 días porque es una coincidencia exacta. El pasado viernes 22, que fue cuando se rechazó el decreto de emergencia, la Asamblea Nacional estaba cumpliendo 17 días de existencia. Se instaló el 5 de enero. ¿Me entiende? Entonces, repito, los irresponsables del gobierno pretenden que la Asamblea Nacional en 17 días enderece el desastre que ellos hicieron en 17 años. Así no son las cosas. Aquí
Claro que se puede resolver esto, claro que es posible hacerlo, claro que es posible construir prosperidad en Venezuela. Va a costar un mundo, pero claro que se puede hacer. Pero para eso es necesario, por un lado, lograr un cambio político urgente, pacífico, democrático, constitucional, pero profundo y de verdad. Y necesitamos tener un país unido en función de la construcción de esa Venezuela de trabajo, de esfuerzo, de estudio que todos merecemos, que todos necesitamos. Vamos a la siguiente pausa comercial. No olviden nuestros números telefónicos 0212-482-9750, 0212-482-9750 para su participación. Vamos al corte, ya regresamos. Ajá. Díganos. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 Moris AM. Piñate. RCR 750 AM. Porque lo bueno Leonardo une. Gandolfi. Ellos Wow. que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés Ana político Mercedes y Sotillo. nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor A ver, inteligente son los protagonistas. Perfecto, doctora. Macavilla, Lara y Hernández descosen y Uf. revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 4829750 y arroba RCR750. Unidad, la fuerza es la unión. Con Chulo Torrealba, por RCR 750 AM. Regresamos a la Fuerza es la Unión. Quiero agradecer las cataratas pues de mensajes en solidaridad con estos planteamientos que estamos haciendo. También algunas correcciones, por cierto, nos corrigen a través de la red social Periscope y nos dicen que la película que soy referencia se llama Es cuando el destino nos alcance, no cuando el futuro nos alcance. Correcto, es cuando el destino nos alcance. Eso es absolutamente cierto. Tenemos en línea telefónica desde Carayaca, desde el sufrido Estado Vargas, a Noris Piñate. Noris, muy buenos días, te escuchamos, ¿cómo estás? Yo lo escucho toda la mañana, le hago una denuncia de aquí de Carayaca, en Tirima, Díganos. vivo en Tirima. ¿Me está escuchando? Perfectamente. Mire, el caso es el siguiente. Hacen un mercado y le cobran a la persona por el transporte de camiones. Empezaron cobrando 150 y este fin de semana cobraron 240. Y yo tengo la tercera edad, no me dejaron comprar. ¿Qué le parece? Ah, bueno, me parece una denuncia incalificable. Repítenos cómo es el tema de que... Repítenos, por favor, cómo es el tema de que le están cobrando el... Cobran el transporte. Wow. ¿Me estás entendiendo? Te entiendo perfectamente, Noris. Gracias por hacer la denuncia. Era Noris Piñate desde Carayaca, Estado Vargas, comentándonos que allí eventualmente realizan operativos de mercal, pero le cobran a la población no solamente el costo de los alimentos, sino también el flete del camión, ¿no? Ese es el tipo de cosas absurdas que ocurren en este gobierno, o en lo que hace las veces de gobierno. Desde el corazón del estado Guárico, desde Altagracia de Orituco, nos llama el señor Leonardo Gandolfi. Señor Gandolfi, muy buenos días, lo escuchamos. Buenos días, Chugo. Buenos días. ¿Cómo te va? Meses atrás me comuniqué contigo para explicar cosas que suceden aquí en Altagracia de Orituco, en parte del estado Guárico. La queja aquí en el interior, bueno, igual que en el resto del país, estamos viviendo una situación muy crítica en la zona de Altagracia de Orituco con respecto a la inseguridad, a la escasez de agua, porque la represa de Guanatito, construida por Rómulo de Cancún en el año 63, está a punto de secar, está en estado crítico y no se han tomado medidas al respecto. Con respecto a la alcaldía del municipio de Olaya, que la ejerce un chavista, bueno, ha hecho de este pueblo una mugre completa. La basura no se recoge, no hay camiones para la recolección de basura. El hospital José Francisco Torrealba está cerrado
democracia de Orituco. Chuo, y otra cosa, pues hermano, felicitarte por la extraordinaria labor que cumpliste, que te tocó cumplir, eres parte de la historia cuando se está iniciando un cambio importante en el país. Y bueno, aquí en el estado de Guárico, sabes ya los resultados y esperamos que en el futuro, Chuo, tú con tu acertada apreciación nos visiten más dirigentes de talla nacional para que también podamos responderle al país con una votación efectiva en pro de la democracia y del país. Quiero hacer una pregunta muy importante, Chivo, porque es que no sabemos absolutamente nada cuál va a ser el resultado para la escogencia de los diputados del Parlatino. Eso es algo que debía haberse elegido cuando las elecciones del 6 de diciembre, pero sabemos cuál fue lo que hizo el gobierno para el momento, pues. Y te digo lo siguiente, Chivo, las colas aquí son desastrosas. La gente da lástima esperar cuando anuncian por una emisora de radio cuál es el número de cédula de identidad que corresponde, donde va a llegar algo de producto, y ver la estampida de gente, por Dios, por las calles, niños, mujeres embarazadas, corriendo a ver dónde hay algo de comida. Porque mira, una cosa es Caracas, otra cosa es el interior del país. Aquí la situación es crítica. Yo he escuchado hace poco una señora hablar de la bolsa de comida. No, chicos, eso es lo más denigrante que puede haber aquí. Porque es que resulta que tú compras una bolsa de comida y tú no sabes lo que viene. Ahí lo que te viene, mira, tú es una salsa de ajo, una salsa de soya, salsa inglesa, unos chocolates que nadie toma, avena, sumamente, mira, unos productos que no vienen ni siquiera un arroz, una pasta, de aquella pasta que llamaban antes pasta de perro, esa es la que viene ahí. Entonces, mira, carísimo, cobran el transporte, tienes que calarte una cola, anotarte, copia de cédula, copia para allá. Y mira, estamos cansados, por Dios. Gracias a Dios, pues que ya se ve la luz al final del camino con la Asamblea Nacional. Sabemos que Henry Ramos allí, pues con su experiencia va a ir llevando la situación. Y tú, pues ahí en la mesa de la unidad, pendiente de la situación política, pues a nivel nacional. Es un saludo para ti, para todos, y que sepan que en el interior del país la situación es sumamente crítica. Muchísimas gracias. Era nuestro amigo Leonardo Gandolfi desde Altagracia, Orituco, cierto. Ahora que lo mencionas, recuerdo que en alguna ocasión, hace unos cuantos meses, hicimos también un contacto telefónico desde allá. Muchas gracias por los conceptos que emite sobre la conducción de la oposición democrática. Bueno, y seguiremos haciendo lo que hay que hacer, pues. Seguiremos trabajando desde el espacio que nos corresponda para seguir avanzando, porque tuvimos un gran triunfo, tuvimos un gran éxito, pero ese gran triunfo y ese gran éxito apenas es la llave para abrir la puerta. Hay que pasar la llave, hay que abrir la puerta y hay que seguir adelante. El objetivo no era ganar una elección, el objetivo es construir la Venezuela unida. Y eso pasa por el triunfo parlamentario y por tener un nuevo gobierno y por unir al país en función de un proyecto nacional redefinido sobre la base del esfuerzo y el talento de los venezolanos. Ese es el objetivo. Entonces tiene toda la razón Leonardo Gandolfi, hay que seguir avanzando sin pausa y con mucha prisa, por cierto, en función de estos objetivos. Desde la avenida Victoria, que en Caracas, nos llama Ana Mercedes Sotillo. Ana Mercedes, muy buenos días, te escuchamos. Hola, Chivo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios, excelente. Bueno, Chivo, mira, es para hacer de verdad una reflexión. Ayer tuve la oportunidad después de una actividad política, irme al Colegio San Ignacio, donde está Arturo, mi hijo, al que tú bien conoces, que debo decirte que entró al noviciado jesuita, hizo un espacio en su carrera de ingeniería en telecomunicaciones para dedicarse al servicio. Tú conoces muy bien la actividad que Arturo venía realizando desde la Universidad Católica. Ahora bien, sorprendente, cuando me abren la puerta, el padre Ugarte que me abre la puerta, y de verdad yo quedé impresionada, que debo decirte que al principio no lo reconocí, y fue Atilio, mi otro hijo, al que también tú bien conoces, que me dijo: mami, ¿viste quién te trajo? De verdad quedé sorprendida la humildad de esos seres tan extraordinarios que son los padres jesuitas, que le han dado
un todo a este país y que adoran este país. Y en ese tiempo que estuvimos allí, estuvimos hablando con el padre Miguel sobre las escuelas de Fe y Alegría, extraordinaria obra que tú, mejor que nadie, conoces en este país, porque desde el Radar de los Barrios hicimos diferentes trabajos desde La Vega, desde todos esos sitios donde está la Fe y Alegría. Debo decirte, Chu, que definitivamente eso es una reflexión con respecto, porque yo creo que tenemos que todas esas cuestiones tenemos que retomarlas, e inclusive en ese momento nos dijo uno de los padres que estuvo conversando con nosotros, es que el país todavía nos falta mucha espiritualidad, necesitamos mucha espiritualidad, necesitamos orar, ellos desde su perspectiva, y yo creo definitivamente que sí, nos falta muchísimo de eso, muchísimo de eso. Pero en lo otro que es lo que realmente a nosotros nos afecta al día, es la cuestión del desabastecimiento. ¿Cómo es posible que en estos momentos este gobierno, con todo el cinismo, le tira sacrificio al pueblo venezolano? ¿Qué sacrificio hicieron ellos para robarse el dinero del país? El dinero del pueblo, que en estos momentos no tenemos hospitales que carecen de recursos, supermercados que no tienen alimentos, porque aquí no se dice nada de la hambruna, que hay hambruna ya, Chugo. Aquí a los niños le están dando tetero de agua con azúcar cuando la consiguen, porque sencillamente no hay. ¿Ves? Entonces, nosotros los venezolanos en estos momentos tenemos que unirnos. Nosotros, tanto oposición como gobierno, tenemos que darnos una tregua y hacerle frente a esta situación. Yo te digo, el gobierno, yo lamento muchísimo todo esto que se está viviendo en el país, porque también tú fuiste parte creímos que el socialismo definitivamente nos podía salvar de esto, de aquello, de lo otro, como dices tú, pero este socialismo que maneja esta gente los condujo a lo peor que puede existir en cualquier sociedad, y sobre todo en este país donde existen recursos por demás. ¿Ves? Esta Venezuela tenemos que rescatarla, y nos corresponde a todos, porque esta Venezuela, ahorita tú ves, la prostitución infantil es terrible. Lo que está pasando en Naiguatá, y no lo vamos a hablar de eso, pero eso fue gravísimo lo que pasó en Naiguatá, con el personaje que todos conocemos. Eso fue grave, eso es prostitución infantil. Aquí la criminalidad se ha acentuado de una manera tal que lo que nos da es escalofrío, porque ahora las personas no las matan de un tiro, las matan de 60 y 40 tiros. Así es, Ana Mercedes, muchísimas gracias por tu aporte. Era Ana Mercedes Sotillo desde la avenida Victoria, Caracas, una persona cercana a la red social del Radar de los Barrios, y bueno, te felicito por ese orgullo de que tu hijo no solamente haya avanzado en su carrera de ingeniería en la Católica, sino que además ahora se haya dedicado al servicio y esté tratando de incorporarse pues a la Compañía de Jesús. Ciertamente motivos más que suficientes para que te sientas orgullosa como madre y como venezolana. Y bueno, profundamente de acuerdo con tus reflexiones sobre el tema del peligro, pues el alerta del deterioro de la calidad de vida y el tema del deterioro de los valores éticos, de los valores morales. Absolutamente de acuerdo. Quizás con una preocupación cuando tú dices que hay que darse una tregua entre gobierno y oposición, una precisión. Aquí el problema no es entre gobierno y oposición, ese no es el problema de este país. Aquí no hay dos sectores enfrentados, no hay una polarización de dos bloques, no. Aquí hay un país inmenso reclamando cambio y una pequeña cúpula enquistada en el gobierno que los quiere impedir. Eso es lo que está ocurriendo acá. Y en ese país inmenso que demanda cambio está, por supuesto, un sector ampliamente mayoritario, que es el sector que ganó las elecciones el pasado 6 de diciembre, una amplia mayoría, la nueva mayoría democrática, pero también muchísima gente que aún se siente del PSUV y que aún tiene un nexo afectivo con el presidente fallecido y que tiene por ahí guardadas sus franelas rojas, etcétera, etcétera, también quieren cambio. Les da pena tener un liderazgo como el de Maduro, ¿me entiendes? Les da pena que estos tipos, que se han robado todo lo que se han robado, vengan ahora, como bien dice Ana Mercedes Sotillo, a pedirle sacrificios al pueblo.
Entonces, insisto, aquí no se trata de treguas entre gobierno y oposición. No, porque el problema aquí no es entre gobierno y oposición. Aquí el tema es todo un país que quiere cambio y que está reclamando, demandando el cambio, y una pequeña cúpula empeñada en conservar sus privilegios, empeñada en seguir viendo el país no como una nación, sino como un botín de ellos, y que quieren hacer de la crisis su propio negocio. Eso no lo podemos permitir. Entonces, bueno, para eso es precisamente la lucha que está desarrollando todo el pueblo venezolano por el cambio para bien, el cambio en paz y por la paz, un cambio para la democracia, un cambio para la libertad. Quiero saludar a César Martín, nos contactó a través de la red social Twitter por nuestra cuenta @Chotorrealba. César Martín es un destacado luchador social venezolano, un arquitecto, aunque él dice que él se operó de eso, que es lo que en realidad es barriólogo, porque él se dedicó precisamente a construir políticas públicas para transformar los barrios de Venezuela en condominios populares. Y bueno, es maestro de muchos, entre los que yo me cuento. En ese sentido, mi palabra de respeto para César Martín y para tantos y tantos que se han conectado al programa en la mañana de hoy. Hemos tenido también muchos mensajes a través de Periscope informándonos que en Maracaibo no hay audio por internet para poder escuchar este programa. Les informo, les ratifico que en Maracaibo, a través de Radio Fe y Alegría en Maracaibo, La Fuerza es la Unión está al aire de 9 a 10 de la mañana. Insisto, de 9 a 10 de la mañana, este programa se retransmite en Radio Fe y Alegría Maracaibo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. La fuerza es la unión. Ok, dale. Solo por RCR 750. Estupendo, vale. Parece que verlos fiscales, monarquias, Pacific Plantar, una cartiana entre otras denuncias. Una violentera para que recibas la mejor fisioterapia y acondicionamiento físico que tanto necesitas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0112-461-987. Violentera, despídete del dolor. Los mejores productos de inversión a escala nacional e internacional los puedes encontrar en Inversiones Lares Cisneros, con la mayor rentabilidad del mercado y el mayor resguardo de tu dinero. Visítanos en www.larescisneros.com o por nuestras redes sociales, Facebook Lares Cisneros y Twitter @LaresCisneros. De lunes a viernes, desde las 12 del mediodía, te invitamos a compartir el desfile Mirandini, junto al pueblo que acompaña al gobernador Enrique Capriles en cada recorrido por las más diversas comunidades del estado Miranda. Esta ventana es Miranda Progreso. Antes de empezar el día, entérese de los acontece en el país junto a Pedro García Otero en 19 de la mañana. De lunes a viernes, a las 6:30 de la mañana. Acompáñenos y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana, con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno es Fuerza Venezuela. Porque la fuerza es la unión. Chotorrealba está al aire. Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a la asamblea, imagínense ustedes, a la asamblea iba a decir yo, regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos con el tiempo justo para destacar un segmento de un documento que les invito a que lo busquen en la página web de la Unidad Democrática, www.unidadvenezuela.org, repito, www.unidadvenezuela.org, o también lo pueden ubicar en www.lafuerzaeslaunion.com. Ese documento se llama Carta Abierta a la Nueva Mayoría Democrática, una carta que le dijimos a todo el país y específicamente a quienes se sienten parte, nos sentimos parte de esta nueva mayoría democrática que, repito, no solamente es la oposición, sino todo aquel que quiere cambio, todo aquel que quiere un cambio
para bien, un cambio en paz. Ahí hicimos un conjunto de planteamientos que más o menos los hemos esbozado también en este programa, ubicando cuál es la estrategia que debe orientar o que en nuestra humilde opinión puede orientar el campo democrático en los días, en las semanas, en los meses por venir. Pero además de la estrategia también hablamos de la táctica, y aquí hay un tema que me interesa mucho explicitar. En primer lugar dijimos, bueno, ¿cuál es la estrategia? La búsqueda, la construcción de este pacto por la Venezuela unida, este pacto venezolanista con esos 5 objetivos: pan, trabajo, seguridad, democracia, libertad. Trata de eso, pero la táctica es mucho más sencilla, pero es poderosa y es eficiente. Se trata de activar la solidaridad de pueblo con pueblo, la unidad de pueblo con pueblo, el apoyo de pueblo con pueblo. Nosotros tenemos que seguir en lo que estamos haciendo ahorita, es decir, desde la Asamblea Nacional siendo caja de resonancia de la Venezuela que lucha, ¿no? Y poniendo coto a los abusos y dando la pelea en el terreno político, pero desde la calle nosotros tenemos que ir al encuentro del pueblo sufriente, el pueblo que está construyendo alternativas para defenderse de la crisis. Ese es nuestro deber. Nosotros tenemos que reactivar el casa por casa, nosotros tenemos que reactivar el puerta a puerta. Ya no para buscar votos, sino para ir allí a compartir con el venezolano de a pie la angustia por lo que está ocurriendo y construir junto con él la mirada de esperanza, la escalera para la esperanza. ¿Me explico? Y eso significa cosas muy concretas. Hay que hacer jornadas médico-asistenciales con los médicos venezolanos, con nuestros médicos en todos los barrios, en todas las organizaciones. Hay que hacer recolectas de medicina y que nuestros médicos entonces agarren del total de las medicinas recolectadas, separen las que están vencidas, separen las que están inadecuadas y las que están buenas, entonces llevarlas donde tienen que ser utilizadas, a los hospitales, a los barrios adentro, ¿sí? A los que sobrevivan, a los CDI que estén funcionando, a los dispensarios, a los pronto socorro, ¿entiendes? Hay que hacer ollas populares, hay que hacer sancochos populares, porque esta situación que estamos viviendo en Caracas, de incomodidad con las colas, bueno, eso no es nada en comparación con lo que está pasando en el interior del país. En el interior del país hay hambre, hambre. Esto que yo acabo de relatar, lo que pasó el viernes en Altos de Suapiri, aquí en Valles del Tuy, o lo que pasó el sábado en Guarenas, o lo que pasó ayer domingo en Macaracuay, eso es nada en comparación con lo que está ocurriendo en el resto del país. Entonces se trata de hacer este tipo de actividades que le permitan darle a un compatriota, a un venezolano, a un niño, a un anciano, por lo menos una taza de sopa, ¿vale? Por lo menos una taza de sancocho, que va a tener no solamente el valor nutricional que pueda tener ese plato, sino además va a tener 2 valores agregados: el valor de la organización popular, el valor también de la solidaridad activa. Y eso hay que construirlo, porque sin organización del pueblo y sin solidaridad activa no vamos a salir de la crisis, al menos de la manera que queremos hacerlo, que es la manera pacífica y democrática, ¿me entiendes? Entonces, hacer eso es construir de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, el tejido social y político que puede permitir y promover el cambio. No se trata aquí solamente de ganar elecciones. Aquí hay que construir convivencia, gobernabilidad, el tejido social, músculo popular, democrático, para lograr lo que hay que lograr. Y por eso decimos, es fundamental la solidaridad, es fundamental reactivar el puerta a puerta, el cara a cara, el casa por casa, esta vez no buscando votos, sino llevando esperanza. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, en la gerencia de información y opinión, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la producción de este espacio, la valiente Zaida Castillo. Al frente de los controles estuvo hoy Pablo Rondón. Bienvenido, Pablo Rondón. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. Bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga también a ustedes, Catirrucia. Feliz día a todo el mundo. Para que sigamos este camino, que es el camino, repito, la construcción del cambio. No esté claro, pues aquí va a haber cambio. Nuestro planteamiento, nuestra posición es que no sea cualquier
cambio para bien. De eso se trata. Un abrazo, Alejandro.